En esta oportunidad, pues contamos con la participación pues, del doctor Fernando Falcón Joragua, a quien desde ya agradecemos por compartir su tiempo, ¿no? Y el conocimiento con nosotros. Médico cirujano egresado de la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga, docente universitario de la UPCJB, docente preparador para ENCAPS, egresado de la maestría en medicina por la USMP, diplomado en salud ocupacional y seguridad del trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en emergencias y desastres por la Gonzaga de Ica. Bueno, le invitamos pues a que aprovechen esta sesión y gracias, doctor, y le doy el paso. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí se le escucha, doctor. Ok, vamos a dar inicio, ¿ya? ¿Me confirman si se visualiza, por favor? Sí, señor doctor. Ok. Listo, entonces vamos a dar inicio al repaso del capítulo de endocrinología, ¿correcto? Entonces, vamos a ver lo que es repaso de endocrino aplicado a la clínica. Básicamente se ha seleccionado las preguntas más importantes de este capítulo de medicina. Entonces, en base a esas preguntas vamos a tratar de entender todo lo que es el concepto de las patologías a tratar. Así es que voy a pedir que todos en el chat, por favor, los voy a estar leyendo, a ver si podemos participar, ¿ok? Listo. Empezamos con la primera pregunta. ¿Alguien ahí en el chat? ¿Qué nos dice la primera pregunta? Una mujer de 36 años que consulta por astenia progresiva, intolerancia al frío, nos dice, estreñimiento y amenorrea de 6 meses, ¿correcto? Refiere, refiere cefalea, ¿no? Cefalea frontal y disminución de la visión periférica. Básicamente hasta ahorita, ¿qué clínica tenemos? ¿Qué clínica tenemos? ¿Qué clínica tienes un paciente por astenia progresiva, intolerancia al frío? ¿Qué clínica es? Te dice estreñimiento, amenorrea, refiere cefalea frontal, disminución de la visión periférica. ¿Qué clínica? Es una clínica de un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Es un paciente con clínica de hipotiroidismo, básicamente, ¿no? Recuérdate que el hipotiroideo es el paciente que aumenta de peso, ¿cierto? Es el paciente que tiene mucho frío, que tiene un metabolismo disminuido, ¿cierto? Entonces, es el paciente lento. Nunca te olvides, paciente lento, ¿correcto? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Al examen le decimos, ¿no? Justamente piel seca y mira, le encontramos en bradicardia, ¿correcto? Decimos que era lo lento, ¿no? Bradicardia, lo opuesto a la taquicardia sería, ¿no? La campimetría por confrontación con hemianopsia bitemporal, ¿no? Probablemente hay una masa comprimiendo, ¿no? Eso es lo que nos indica que la vía visual está dañada, ¿no? Le hacemos un examen de laboratorio y miramos esa TSH. Está disminuido, tienes TSH, ojo, disminuido, ¿cierto? T4 libre está baja, ¿correcto? Procalcitonina, cortisol matutino bajo, bajo normal, le hacen una resonancia magnética y efectivamente se confirma una lesión celular básicamente, ¿cierto? Entonces, de 2,1 centímetros, con compresión, ojo, del quiasma óptico, ¿no? Y eso nos daría la clínica básicamente de la campimetría, ¿no? La lesión ahí. ¿Cuál es la interpretación fisiológica más probable? Es lo que nos está preguntando, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es un paciente con hipotiroidismo, pero aquí es muy característico algo. Si el paciente con hipotiroidismo, ¿qué cosa tiene que presentar? Las hormonas tiroideas de alguna otra manera tienen que estar disminuidas. La T4 libre tiene que estar disminuida, al igual que la T3, ¿cierto? Ambas disminuidas. Si estos disminuyen, ¿qué debería hacer la TSH por naturaleza? ¿Debería disminuirse también o debería elevarse? Debería elevarse, ¿cierto? La TSH, lo normal es que debería elevarse, ¿correcto? Entonces yo tengo una T4 libre, disminuida, T3 libre también, disminuida.
Y una TSH, eso sería un hipotiroidismo primario, ¿no? Primario clínico, ¿correcto? Entonces, eso es lo normal, porque recuérdate que el eje hipófisis debería de alguna otra manera compensar. Pero, ¿qué pasa en este paciente? Si bien es cierto, en este paciente yo tengo las hormonas tiroideas disminuidas, pero la TSH no responde, está disminuida. ¿Qué me indica eso? Me indica que el daño es a nivel central y eso se llama hipotiroidismo, hipotiroidismo central. ¿Correcto? Recibe ese nombre. Por lo tanto, y básicamente es en este caso, por compresión, ¿cierto? Por compresión, porque básicamente la resonancia magnética cerebral nos visualiza una lesión, ¿no? De 2,5 centímetros incluso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la C, ¿cierto? Hipotiroidismo, en este caso, por compresión. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que entender primero, doctores? Cuando yo hablo de patología tiroidea, yo voy a tener dos cositas, ¿correcto? Dos cositas. Entonces, ¿cuáles son esas dos cositas que voy a tener yo en cuenta? Primero, puede haber hipotiroidismo o puede haber hipertiroidismo. Cualquiera de esas dos situaciones. Si yo tuviera un hipotiroidismo, básicamente, ¿qué va a ser? La disminución de las hormonas tiroideas, es decir, T4 bajo y T3 también baja, los dos, ¿correcto? De las dos hormonas tiroideas, la T4, recuérdate, y la T3, correcto. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ¿cuál pedimos, doctores? ¿T3, T4 o ambos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pedimos T4, esta es la que pedimos para el diagnóstico, pero recuérdate que la T3 es la forma activa, forma activa. ¿Qué pasa, doctores? Básicamente lo que abunda más en el cuerpo es T4, no abunda mucho T3. Porque de por sí la glándula tiroides produce más, en este caso más T4 que T3. Lo que pasa es que a nivel periférico la T4 se vuelve en T3 porque la T3 es la forma activa, es lo que necesita el cuerpo, ¿correcto? Cuando hablamos de hipotiroidismo propiamente dicho, vamos a hablar de una etiología muy frecuente, ¿correcto? Que es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto va a ser la causa más importante o más frecuente de hipotiroidismo, ¿correcto? Y básicamente va a ser autoinmune. Cuando hablo de hipertiroidismo, básicamente es lo opuesto. Acá las hormonas T4, T3, en este caso, se van a encontrar incrementadas, elevadas, ¿correcto? ¿Y cuál va a ser la etiología más frecuente? Está la enfermedad de Grace, ¿no? De Grace. Es la causa más frecuente. Eso no quiere decir que no haya otras causas que pueden ocasionar cada una de estas situaciones, ¿correcto? Pero las más frecuentes van a ser esas dos. Entonces, yo luego, ¿qué tengo? Tengo un cuadro comparativo, ¿cierto? Un cuadro comparativo porque la clínica, yo siempre te he dicho esto, que su clínica, la clínica, son antónimos, o sea, son lo opuesto. Si este de acá, el hipotiroideo, el hipo, que es el lento, el hipo aumenta de peso, ¿qué va a hacer el hiper? Si es el antónimo. Antónimo de aumentar de peso, ¿qué será? Perder peso, ¿cierto? Este gana peso, este pierde peso, ¿correcto? Si este te hace bradicardia, o sea, frecuencia cardíaca, en este caso menor a 60, ¿este qué te va a hacer? Taquicardia, palpitación, es decir, frecuencia cardíaca en este caso mayor a 100, ¿cierto? Entonces, si este es intolerante al frío, el otro que va a ser intolerante al calor, ¿correcto? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Qué más tengo? Por ejemplo, si este su piel es seca y el cabello es frágil, este la piel va a ser caliente y húmeda. Si este sufre de estreñimiento, ¿este qué va a ser? Diarrea, hiperdefecación. Si este hace fatiga, lentitud, este hace temblor fino, debilidad proximal. Este tiene tendencia a la depresión, somnolencia, este es ansiedad, insomnio. ¿Correcto?
Entonces, ¿qué es lo característico? Que las clínicas básicamente son autónomas, perdón, van a ser antónimos, ¿cierto? Y cada uno se va a caracterizar. Recuérdate que el hipotiroideo siempre es característico, es el paciente que va a aumentar de peso, el paciente con intolerancia al frío, el paciente que tiene la piel seca, el paciente que hace bradicardia, el paciente que tiene somnolencia, el paciente que tiene tendencia a la depresión. El hipertiroidismo o el hipertiroideo, el paciente que pierde peso, paciente que hace taquicardia, palpitaciones, intolerancia al calor, piel caliente, húmeda, diarrea, hiperdefecación, un temblor fino, debilidad proximal, pues va a ser ansiedad, va a ser insomnio. O sea, prácticamente van a ser opuestos, ¿correcto? Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, básicamente yo me baso en una cosita. Se solicita al paciente TSH y T4 libre. Ojo, solo T4 libre, porque recordemos que la T3 es la que se encuentra en poca cantidad. No es como la T4 que básicamente lo encontramos en gran cantidad, ¿no? Pero básicamente incluso la levotiroxina, ¿qué cosa contiene? Contiene T4, ¿correcto? Porque recordemos que la T4 al final termina siendo T3, que es la forma activa a nivel periférico se convierte. Entonces, primero empecemos con el hipotiroidismo. El hipo, su mismo nombre lo dice, hipo. Entonces, ¿cómo tienen que estar las hormonas tiroideas? Van a estar, ojo, disminuidas. Pero aquí existe un concepto llamado hipotiroidismo primario, hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo central. Si yo te digo hipotiroidismo primario clínico, es decir, tiene síntomas. ¿Correcto? Tiene síntomas. Si yo te digo subclínico, es que no tiene síntomas. ¿Correcto? No tiene síntomas. El central, bueno, también tiene síntomas. ¿Y quién le da los síntomas al paciente hipotiroideo? Básicamente el T4, que el T4 en este caso disminuye o se altere. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo un hipotiroidismo primario clínico, primero, ¿cómo voy a tener mi hormona, mi T4? Disminuido. Va a estar bajo, ¿correcto? Ahora, por lógica, si eso baja, la TSH, ¿qué tiene que hacer? Tiene que incrementar su valor, o sea, tiene que elevar su valor para intentar compensar esa deficiencia de hormona tiroidea, ¿correcto? ¿Y cuál sería la principal causa? La tiroiditis de Hashimoto, ¿correcto? Luego tengo un concepto llamado hipotiroidismo primario subclínico, es decir, no tiene síntomas. Si ese paciente no tiene síntomas y el que le da los síntomas es la T4, ¿cómo crees que esté la T4 si no tiene síntomas? ¿Estará alterada? ¿Estará normal? Obvio que lo encuentras normal. Ah, entonces es un paciente normal, no tiene nada. Espérate ahí. Pero mira esa TSH. La TSH está incrementada. Entonces, básicamente lo que está haciendo la TH es incrementarse y está compensando esa deficiencia, ¿correcto? Pero va a llegar un punto en que va a pasar a ser primario clínico, ¿cierto? Luego tengo un concepto que es el hipotiroidismo central. En el hipotiroidismo, su mismo nombre lo dice, T4 disminuido, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Lo normal es que responde el eje, ¿cierto? El hipotálamo y hipófisis tienen que responder cuando hay una deficiencia o una alteración en las hormonas tiroideas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es central? Porque el problema está en el eje. Si el problema está en el eje, ¿qué te indica? Es que TSH no va a responder. Por eso, lo normal es que TSH se eleve ante una deficiencia de T4, pero en este caso, esta TSH puede estar baja o puede estar normal. No se eleva, no hay respuesta. ¿Correcto? ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? En el hipertiroidismo también tenemos el mismo concepto, amigo. Tenemos un primario clínico, un subclínico y también tenemos central. Y manejamos el mismo concepto. Si yo digo hiper significa de aumento, ¿cierto? ¿Cómo estarán esas hormonas tiroideas? Aumentadas, ¿correcto? Aumentadas. Obvio, si la hormona tiroidea aumenta, la TSH que dice, oye, yo tengo mucho, tengo que bajarle el ritmo, ¿sí o no? ¿Y qué hace la TSH? Tiene que estar suprimida, o sea, baja su valor.
Y a eso se conoce como hipertiroidismo primario clínico. ¿Cuál era la principal causa? La enfermedad de Graves, nunca te olvides. Luego tengo también el concepto de hipertiroidismo primario subclínico. Si es subclínico, decíamos, ¿tiene o no tiene síntomas? No tiene síntomas, ¿correcto? No tiene síntomas. Entonces, si no hay síntomas, la T4 y la T3, ¿cómo estarán? Están normales. No están alteradas porque no hay síntomas, no hay síntomas. Entonces, pero eso no quiere decir, no, si eso está normal, el paciente está sano. No, mire esa TSH. La TSH se encuentra suprimida, se encuentra baja, ¿correcto? Entonces, eso le da la característica de ser subclínico. Luego tengo el otro concepto, que es el hipertiroidismo central. Cuando decimos central, el problema es en el eje. Entonces, T4 y T3 están elevadas, ¿correcto? Entonces, ¿qué debe hacer el eje? Debe de suprimirse para dejar de producir hormonas tiroideas. Pero ¿qué pasa? La TSH no lo hace, se encuentra normal o incluso elevada, ¿correcto? Elevada. Entonces, básicamente esa es la forma de hacer el diagnóstico, ¿correcto? Entonces, cuando yo hago mi diagnóstico, ¿con qué controlo a mi paciente? Con TSH. Al paciente se le pide TSH. Con eso yo voy a controlar a mi paciente, ¿correcto? Bien. Entonces, luego les había hablado de dos entidades, de dos patologías, ¿cierto? Les había hablado de la tiroiditis de Hashimoto y de la enfermedad de Graves, ¿correcto? Entonces, las dos enfermedades van a ser enfermedades autoinmunes, ¿correcto? Las dos enfermedades van a ser enfermedades autoinmunes. Entonces, las dos van a ser enfermedades autoinmunes. Ahora, la tiroiditis de Hashimoto va a ser la causa más frecuente de hipotiroidismo primario. En cambio, la enfermedad de Graves, la causa más frecuente de hipertiroidismo. Estos van a tener sus anticuerpos. En este caso, en Hashimoto, tenemos el anti-TPO, ¿correcto? El anti-TPO. En la enfermedad de Graves, los anticuerpos contra los receptores TSH, los TRAPS y los TCI, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que entender en tiroiditis de Hashimoto? Primero, el Hashimoto básicamente es una destrucción Mami. autoinmune, hay un micro ahí prendido, una destrucción autoinmune de la glándula tiroidea, ¿cierto? En cambio, en Graves, ¿qué pasa? En Graves hay una estimulación autoinmune, en este caso, de los receptores de TSH, ¿correcto? ¿Qué anticuerpo está relacionado con Hashimoto? La anti-TPO, ¿correcto? La anti-TPO, la antitiroglobulina, ¿cierto? Porque, ¿qué hace la TPO? En la cadena final de la síntesis de T3 y T4, la TPO es la que dice, tú vas a hacer T3 y tú vas a hacer T4. Es la que los organiza. Es la responsable. Cuando hay un anticuerpo que destruye al que organiza o al que básicamente la cadena final, ¿quién le dice T3, T4? Obvio que no se forman ni T3 ni T4 porque no hay quien los agrupe. Eso es lo que pasa. Por el contrario, en la enfermedad de Graves están los TRAPS y los TCI. Básicamente, estos van a ir directo a los receptores de TSH y los van a sobreestimular para que produzcan más T3 y más T4. La clínica, ya te los dije, ya te los mencioné. En el Hashimoto hay un bocio. El bocio es difuso, pero una característica de ese bocio que lo va a diferenciar de otros bocios es que este bocio no duele. Al Hashimoto el bocio no duele. En cambio, en el Graves es un bocio difuso, vascular, con soplo incluso le decimos. Los ojos. En el Hashimoto no hay ninguna alteración en los ojos, pero en la enfermedad de Graves sí lo hay, ¿correcto? Tenemos la famosa oftalmopatía, los famosos ojos saltones, exoftalmos, la protrusión de los ojitos, ¿cierto? La piel, bueno, es parte de la clínica, una piel seca, acá es una piel caliente. Laboratorio, ya te lo enseñé, ya te lo dije, básicamente, y el tratamiento, recuérdate, Hashimoto es con levotiroxina. Y la enfermedad de Graves se trata con metimazol y propiltiuracilo. De los dos, el metimazol
es el de elección, es de primera línea, ¿correcto? Pero el propiltiuracilo se va a utilizar, ojo, en gestantes, pero primer trimestre, ¿correcto? Y en tormenta tiroidea, que es la forma más grave, ¿correcto? Entonces, el metimazol va a ser de primera línea, pero el propildiuracilo se utiliza en gestantes en el primer trimestre y también en el tratamiento de tormenta tiroidea. ¿Qué más tengo que saber? ¿Qué pasa en Hashimoto? En Hashimoto ya te había dicho, básicamente existe lo que es el TPO. El TPO básicamente es el que los organiza, ¿no? Le dice, tú vas a hacer T3, T4 y básicamente hay una destrucción de él. En el Grace se van a los receptores en este caso de TSH, y el TRAPS los va a sobreestimular y por lo tanto van a aumentar su nivel de producto, ¿correcto? Entonces ahí creo que el concepto ha quedado un poco más claro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Paciente masculino de 28 años, ¿correcto? Posterior a un traumatismo cráneoencefálico. Presenta poliuria de 7 litros al día incluso. Polidipsia intensa. Laboratorio. Mira ese sodio. Está muy elevado, ¿correcto? Hay una osmolaridad también. Osmolaridad urinaria. Miren esa osmolaridad. Dice, transadministración, ojo, de desmopresina. Desmopresina. Le han administrado. La osmolaridad urinaria aumenta a 620. O sea, está respondiendo, ¿no? ¿Qué vía de señalización se ha activado principalmente en el túbulo colector por la hormona deficiente? ¿De qué hormona nos están hablando? ¿De qué hormona? De la antidiurética, ¿correcto? De la antidiurética. Entonces, en la diabetes insípida, básicamente es un diagnóstico, ese es diabetes insípida, el diagnóstico es diabetes insípida. Correcto. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? ¿Cómo actúa la ADH? La ADH, si bien es cierto, se va a producir, se va a liberar en el eje, en el hipotálamo, en neurohipófisis, luego se libera y al riñón se dirige específicamente al túbulo colector, va a estimular unos receptores, los receptores V2, que a la vez estimulan el AMP cíclico y a la vez este activa los canales de acuporina y por lo tanto reabsorben agua. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en la diabetes insípida? En la diabetes insípida hay dos cositas. Hay una menor producción de hormona antidiurética o hay una resistencia a la hormona antidiurética, ¿correcto? A la ADH, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Básicamente nos preguntan qué vía de señalización se activa principalmente en el túbulo colector, ¿no? ¿Qué dijimos? Receptores V2 acoplados, ¿no? AMP ciclo, acuopurinasa 2, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiarlo un poquito más. Entonces tenemos primero la diabetes insípida. La diabetes insípida, pero primero, el hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventriculares se va a producir la ADH. Se va a almacenar en la neurohipófisis y la neurohipófisis es la encargada de la liberación. ¿Correcto? ¿Dónde se va al riñón? Específicamente al túbulo colector. Dentro del túbulo colector va a estimular los receptores V2, estos al AMP cíclico, y van a abrir unos canales, los canales de acoporina 2. Y estos canales básicamente, ¿qué función tienen? Reabsorber agua, ¿correcto? Eso es la fisiología normal. Pero ¿qué pasa en la diabetes insípida? En la diabetes insípida voy a tener dos causas. Puede ser de origen central o puede ser de origen nefrogénica. Si es de origen central, ojo, de origen central, ¿qué pasa acá? Básicamente dos cositas. Hay una menor producción. Si no hay una menor producción, hay una menor liberación de ADH. O sea, hay una deficiencia de ADH. Entre sus causas están traumatismo cráneoencefálico, que es básicamente lo que tenía nuestro paciente. Hay cirugía menor. Algunas son idiopáticas. Pero ¿qué ocurre básicamente en este paciente? Entonces, en estos pacientes, básicamente,
va a haber un déficit de ADH, ¿correcto? Si hay un déficit de ADH, ¿tú crees que los receptores V2 podrán estimularse, podrán activarse? Obvio que no, no se activan porque hay una deficiencia. Y si no se activa receptores V2, ¿se va a activar acoporinas? Obvio que tampoco se va a activar acoporinas. Y si no hay acoporinas, ¿se va a poder absorber agua? Definitivamente no. No se absorbe el agua, ¿correcto? Por lo tanto, ese paciente pierde agua libre, va a tener poliuria, polidipsia. Ojo, va a presentar hipernatremia, que es lo que vimos su sodio, pero presenta hipernatremia no porque en este caso esté ganando sodio. Básicamente te lo explico aquí. Mira, 2/4, ¿correcto? H2O y acá ponemos el sodio, ¿correcto? Ponte que le ponemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso es el valor normal, ¿correcto? Con eso alcanzamos la hemodinámica, ¿correcto? Pero ¿qué pasa en la diabetes insípida? En la diabetes insípida, ¿qué pierdes? Agua, ¿cierto? Entonces, imaginemos que perdemos 2 moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua me quedan? Me quedan solo 2. Entonces, que tienes 2 aguas y tienes 4 sodio, ¿correcto? 4 sodios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al perder agua, ¿qué va a ocurrir? Una concentración, ¿correcto? Una concentración de qué? Del sodio. Por eso es que hay hipernatremia, pero no es porque el sodio aumente, ¿correcto? Es la principal diferencia. Y es muy importante algo. Estas responden a desmopresina. Desmopresina básicamente es una prueba, es un análogo del ADH, es una ADH sintética que yo le doy al paciente. Digo, si el paciente responde a desmopresina, digo que el origen es diabetes insípida central. ¿Por qué? Porque en la central hay una deficiencia y si le doy desmopresina análogo sintético, básicamente, pues va a responder, o sea, va a trabajar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa en la nefrogénica? En la diabetes insípida nefrogénica, acá no es que ocurra básicamente una deficiencia de ADH. El ADH acá se encuentra normal. Pero de acá, ¿qué hablamos? Hablamos de una resistencia a la ADH. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? O sea, el cuerpo produce ADH. Hay producción de ADH, pero este ADH no tiene la capacidad de poder activar a los receptores V2 y a eso se le conoce como resistencia. Entre las causas, la más frecuente es el litio, ¿correcto? Es el litio. Ahora, ¿qué ocurre en la fisiopatología? Básicamente, tengo ADH, el ADH llega al riñón y no puede ingresar, no puede activar, y a eso se llama resistencia renal al ADH. Por lo tanto, los receptores V2 van a fallar, no se activan. Y si no se activa V2, ¿tú crees que se va a activar acoporina? Obvio que no, acoporina tampoco se activa. Entonces, como no se activa acoporina y acoporina su única función es meter agua, ¿qué va a pasar con el agua? El agua no va a poder ingresar, pues. Por lo tanto, voy a perder agua. Hay una pérdida libre de agua y por lo tanto vas a presentar poliuria, polidipsia, ojo, hipernatremia, pero es por la misma causa, ¿correcto? Es por la misma causa. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre uno y otro y así lo puedo diferenciar, ¿correcto? Entre la clínica, recuerde, va a haber poliuria, polidipsia, nicturia, deshidratación, ¿no? Es lo que podemos presentar, ¿no? Entonces, ¿quedó claro el concepto? Continuamos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Varón de 67 años, fumador crónico, consulta por confusión, nos está diciendo, confusión, cefalea y náuseas, ¿correcto? Presión, 125/80, sin edemas ni signos de deshidratación, ¿correcto? Laboratorio, mire ese sodio, ¿correcto? Ese sodio, muy bien. Ese sodio está normal, está disminuido. Correcto. Tengo una osmolaridad plasmática baja, correcto. Osmolaridad urinaria, mira, en 520, correcto. O sea, está alta, ¿no? Está elevada.
Tengo, ojo, un sodio urinario de 58 mil equivalentes y una radiografía de tórax que te dice maxilar derecha. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable? ¿Qué crees que esté pasando ahí? Va a haber, recordemos, hay un tipo de, en este caso de cáncer, que es el carcinoma microcítico de pulmón, que tiene la particularidad de producir ADH. O sea, el ADH lo produce el hipotálamo y se almacena en la hipófisis. Pero en ciertos tipos de cáncer, como en el carcinoma microcítico de pulmón, este cáncer produce ADH. Por lo tanto, en este paciente va a haber una secreción de ADH inadecuada. Y si hay mucha ADH, ¿qué va a pasar con el agua? ¿La deja salir o la mete? La mete, la retiene. Por lo tanto, hay una secreción inapropiada de ADH con retención de agua libre. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa ocurre en el SHIHAD, en el síndrome de secreción inadecuada de ADH? Lo normal, ya lo conocemos, hipotálamo produce, neuropófisis lo almacena, lo libera, se va al riñón, al túbulo colector, activa los receptores V2, el AMP cíclico, inserción de acoporinas y reabsorbe agua. Básicamente es lo que ocurre, ¿correcto? Pero ciertas patologías, entre ellos la neoplasia pulmonar o carcinoma microcítico de pulmón es la causa más frecuente, es un tipo de tumor que va a producir ADH. ¿Qué pasa con estos pacientes? Va a haber un exceso de ADH. Te recuerdo que en la diabetes insípida había una deficiencia, ¿cierto? En acá hay básicamente, hay un exceso de ADH, ¿correcto? Hay una producción de ADH de manera inadecuada. Por lo tanto, si tengo mucha ADH, ¿qué crees que va a pasar con esos receptores V2? Se van a sobreestimular, sobreactivar, ¿correcto? Si sobreestimulo, sobreactivo V2, ¿cómo van a estar estas acoporinas? ¿Normal o sobreactivadas? También se va a aumentar su activación. Y si acoporina, su única función de acoporinas es meter agua al cuerpo, o sea, regresar agua al cuerpo, básicamente, ¿qué van a hacer? Van a reabsorber agua libre. Va a hacer eso, va a absorber agua libre. Por lo tanto, va a generar una expansión leve del volumen, aumento de la natriuresis. Ojo, una dilución del sodio, dilución. Y va a haber hiponatremia. Te lo explico así. Mira, tienes H2O y tienes sodio. 4 ejemplos. ¿Correcto? 4 ejemplos. Entonces te dice acá que hay hiponatremia. Hay hiponatremia. ¿Pero es porque pierdo sodio? No. Recuérdate, ¿qué pasa en la ADH? ¿Quién aumenta? Agua. Si tenías 4 para que sea hemodinámicamente estable, ¿qué pasa? Agrego 2 más. Tengo acá 6 y acá sigo teniendo 4. No, no disminuye. ¿Y eso qué genera? Se llama una dilución. Por lo tanto, hay una hiponatremia por dilución. ¿Correcto? Por dilución vas a encontrar. Entonces, definitivamente, pues, vamos a ver un sodio urinario bajo, osmolaridad plasmática baja, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica? Pues cefalea, náuseas, vómitos, calambres, letargia, confusión, convulsiones. ¿Correcto? Esa va a ser la diferencia. Entonces, hemos aprendido a diferenciar una diabetes insípida y un SHIHAD de manera muy comparativa. ¿Correcto? No te equivoques. Listo, vamos. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Tengo un varón de 32 años, ¿correcto? Un varón de 32 años. Ese varón de 32 años acude a consulta por fatiga progresiva. Correcto, nos dice que acude a consulta por fatiga progresiva. Debilidad muscular. Ojo, pérdida de vello axilar y pubiano. Disminución marcada del líbido en los últimos 6 meses. Ojo, no refiere antecedentes de importancia. Al examen físico.
destaca, ojo, mira, hemianopsia bitemporal. ¿Sabes qué te indica? Que hay una masa, ¿cierto? En la silla turca que está comprimiendo el quiasma. Es lo que te está indicando, ¿correcto? Las pruebas, ¿qué te dice? Las pruebas de laboratorio iniciales muestran niveles séricos de testosterona total muy bajo. Eso explicaría la deficiencia, ¿no? Del líbido, de los vellos, ¿no? Junto a niveles inapropiados bajos de LH y FSH. Se sospecha de un proceso expansivo en la silla turca, dice, que afecte el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos o hallazgos hormonales es más probable de encontrar en este paciente? Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos un paciente de 32 años que presenta fatiga, debilidad, pérdida del vello axilar, pérdida del líbido, ¿correcto? Y además nos refiere que tiene una pérdida, una hemianopsia bitemporal, ¿cierto? Si yo tengo una hemianopsia, hay una compresión de la vía óptica, ¿cierto? La compresión generalmente es en el quiasma, en la silla turca. Entonces, esa compresión básicamente también está generando una compresión en la hipófisis, en el tallo hipoficiario, ¿correcto? En el tallo hipoficiario. Entonces, y eso hace que una hormona en particular se eleve. ¿Quién es? La prolactina. La prolactina, doctores, a la prolactina necesita básicamente alguien que la controle. A la prolactina no hay quien lo regule, ¿correcto? A la prolactina, ¿quién lo controla? ¿Se recuerdan? Lo controla la dopamina. Dopamina. Muy bien, doctor, dopamina. Pero la dopamina, ¿dónde está? Está en el hipotálamo, ¿correcto? En el hipotálamo. En el hipotálamo. Entonces, básicamente, si acá yo tuviera el hipotálamo, acá tengo mi tallo hipoficiario, acá tengo mi glándula hipófisis, ¿correcto? Entonces, la prolactina está acá. La dopamina está acá. Se pasan por el tallo, pues, ¿no? Por el tallo va la dopamina va por el tallo y la controla. Pero, ¿qué pasa cuando existe un macroadenoma? O sea, un tumor acá. Cuando existe un tumor en esa zona, va a comprimir el tallo hipoficiario y no va a dejar que la dopamina pase. Y si no pasa la dopamina, ¿quién controla la prolactina? Nadie. Nadie la controla. La prolactina hace lo que se le da la gana. Y básicamente, la prolactina, cuando se eleva, inhibe al gen RH, a la hormona liberadora de gonadotrópica, ¿correcto? O gonadotropinas, como lo quieran decir. Y esta gonadotropina, de alguna otra manera, si no se libera, quién no va a haber? No va a haber LH, no va a haber FSH. Por eso es que están bajos en ese paciente, ¿correcto? Por lo tanto, la respuesta sería elevación de los niveles de prolactina por pérdida de la inhibición tónica dopaminérgica, efecto de sección de tallo, ¿correcto? Entonces, vamos a estudiarlo. Entonces, aquí hay un mensaje. ¿Qué nos dice el mensaje? En condiciones normales, el hipotálamo, ojo, libera dopamina que llega a la adenopófisis, ¿correcto? Por el tallo hipoficiario. Y ojo, e inhibe la secreción de prolactina. Entonces, la dopamina es el que regula a la prolactina, ¿correcto? Si una masa comprime el tallo, va a disminuir definitivamente la llegada de dopamina. Y al perderse, ojo, el freno dopaminérgico, no hay quien frene, va a aumentar la prolactina. Y obvio, niveles altos de prolactina, como en este caso la hiperprolactinemia, ¿a quién van a inhibir? Al gen RH. Y si no hay gen RH, no se puede liberar LH y no se puede elevar FSH. ¿Correcto? Y esto que produce un hipogonadismo. ¿Correcto? Hipogonadismo, ¿cierto? Entonces, ¿listo? ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo siguiente, tenemos una situación normal, ¿cierto? Aquí está el eje, ¿no? Acá tú tienes al hipotálamo, ¿cierto? Tienes al hipotálamo, tienes a la adenopófisis. ¿Dónde está la prolactina? Aquí está, aquí tienes prolactina. Aquí está la prolactina y aquí está ¿quién? Dopamina.
¿correcto? Dopamina, para que vaya a controlar la prolactina, va por el tallo, ahí ves la flechita, ahí está, y lo controla. ¿Sabes qué? Prolactina, ya te has producido mucho, frénate. Ese es el freno, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que pasa en los macroadenomas, o en las masas, o en la compresión de tallo? Efecto de tallo también se le dice. Hay un tumor acá, y ese tumor, ¿qué genera? Una compresión. Y si hay una compresión, ¿tú crees que esta dopamina va a pasar? No pasa la dopamina. Al no pasar la dopamina, pues la prolactina no se va a poder controlar definitivamente y se va a elevar, ¿correcto? Entonces, cuando la prolactina se eleva, básicamente va a inhibir. Entonces, ¿cuáles son signos característicos de una masa celular? De una compresión es la hemianopsia bitemporal. Acá lo estás viendo, mira la masa. Acá lo tienes al quiasma. ¿Cómo la masa va a comprimir al quiasma? Por eso aparece la hemianopsia bitemporal. ¿Correcto? ¿Cómo es el efecto del tallo? A ver, tenemos una masa celular, ¿correcto? Esa masa es tan grande que va a comprimir al tallo. Generalmente mayor a ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? Mayor a 10 milímetros, ¿correcto? Menor a ese es microadenoma le decimos. Entonces, va a haber una compresión en el tallo hipoficiario. Por lo tanto, al ver una compresión en ese tallo, no va a dejar pasar a la dopamina. Por lo tanto, los niveles de dopamina en la hipófisis van a disminuir. Y si no hay quien controle o controle en este caso, a la prolactina, en este caso se va a perder el freno, pues, ¿no? De las células lactotropas, ¿no? Que son las células encargadas de producir dopamina. Como no hay quien las regula, la dopamina hace lo que se le da la gana, pues, ¿no? Porque recuérdate, básicamente la dopamina va a ser la única hormona que va a controlar la prolactina, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo prolactina elevada, ¿qué pasa con el gen RH? La hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué pasa? El gen RH se suprime, baja su nivel. Si este se suprime, yo no voy a producir ni LH ni FSH. Por lo tanto, mi testosterona va a bajar. ¿Y qué voy a presentar? Disfunción de líbido, infertilidad, disfunción sexual, pérdida del vello. ¿Correcto? Es lo que voy a presentar. ¿Listo? Entonces, el mensaje es claro. La prolactina, el freno o quien lo regula es la dopamina. Correcto. Continuamos. Entonces, acá tenemos otro ejemplo básicamente. Entonces, tenemos una mujer de 26 años, nos dice, una mujer de 26 años que acude por ausencia de menstruaciones, ¿correcto? Desde hace 9 meses. Salida espontánea, ojo, de secreción blanquecina, ¿correcto? Por ambas mamas. Disminución del deseo sexual, te dice, y cefalea ocasional. Te dice que no toma ningún tipo de medicamentos, niega embarazo y el examen presenta presión normal, frecuencia cardíaca normal, IMC normal. Ojo, confirmas galactorrea bilateral. O sea, efectivamente hay secreción blanquecina por ambas mamas. Y ojo, te dice, mira, campos visuales conservados. O sea, ¿podría ser un macroadenoma? No, no, porque los campos visuales están conservados. Te dicen sus exámenes. Si es una paciente que tiene ausencia de menstruación hace 9 meses, pucha, demasiado, ¿no? Le hacen una beta-HG, o sea, la hormona para descartar embarazo y sale negativa. Pero mira la prolactina, 156. O sea, está volando la prolactina, ¿correcto? Está volando. Y está volando no porque no existe el freno, porque no hay una masa. Ahorita lo vamos a ver. TSH 2.4, T4 libre normal. Y ojo, mira. FSH y LH disminuidas, bajas. ¿Por qué esto se baja? ¿Qué hacía la prolactina? Aquí inhibía al gen RH. Y si no hay gen RH, ¿se libera FSH y LH? No.
no se libera. Por lo tanto, si no se libera FSH y no se libera LH, ¿habrá ovulación? ¿Habrá ciclo menstrual? No hay ciclo menstrual. Por eso es que tiene ausencia de menstruación. Y no es porque esté embarazada, ¿correcto? Le hacen una resonancia magnética de silla turca. Mira, y evidencian una lesión hipoficiaria. Mira, 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 de 6 milímetros. Te dije mayor de cuánto tenía que ser para macro, mayor de 10. Si es menor de 10, es un microadenoma. Es un microadenoma, ¿correcto? Entonces nos pregunta, ¿cuál es la conducta inicial más adecuada? Yo tengo un paciente básicamente que tiene mucha producción de prolactina, que tengo que dar algo que me destruya prolactina o algo que me aumente básicamente o me frene esa prolactina. Entonces, ¿quién era el freno de prolactina? ¿Quién era el freno? ¿Cómo era? ¿Quién? La dopa, Dopa. la dopamina. Entonces, la manera más sintética de dopamina es la carbegolina. Esa es la parte sintética de dopamina. Yo le doy eso porque eso es lo que necesita el paciente. Pero analicemos el caso desde otro punto de vista. Mira. Listo. Entonces, básicamente lo que tengo es un microadenoma productor de prolactina, sino un microprolactinoma se llama, que es básicamente es un adenoma hipoficiario que secreta prolactina. Pero ojo, es menor de 10 milímetros. Y ojo, ojo, es la causa más frecuente de hiperprolactinemia patológica. ¿Cuál es la clínica clásica? Mujer con amenorrea, oligoamenorrea, galactorrea, infertilidad. El varón que puede tener disminución de líbido, disfunción eréctil, infertilidad, suele diagnosticarse más tarde. Cefalea ocasional, campimetría normal. ¿Por qué? Porque la campimetría solo aparece en los macroadenomas cuando es mayor de 10. ¿Correcto? Ahí aparece la campimetría alterada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Si bien es cierto, acá tienes tu hipotálamo, acá tienes a tu hipófisis, ¿correcto? A tu adenoma, ¿no? Adenoma, tu adenohipófisis, tu hipófisis, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué está pasando acá, doctores? Dentro de la hipófisis, yo voy a encontrar un adenoma. Aquí está, acá lo estás viendo. Ese adenoma es menor de 10 milímetros y es un adenoma básicamente productor de prolactina. Comienza a producir prolactina este adenoma. Entonces, ¿qué espero encontrar yo? ¿Qué espero encontrar? Obvio, recordemos, la mujer da luz y luego da de lactar, ¿cierto? La lactancia, ¿qué estimula? ¿Qué hormona estimula? ¿Qué hormona estimula la lactancia? Prolactina. La prolactina. Entonces yo te pregunto, ¿una mujer que acaba de dar a luz y da lactancia exclusiva, ovula? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Ahí lo estoy leyendo en el chat. ¿Ovula o no ovula? ¿Qué hacía la prolactina? No, No ovula, porque la prolactina, recuérdate que cuando se eleva, ¿a quién inhibe? Al gen RH. Si no hay gen RH, no hay FSH, no hay LH. Y la LH es de la ovulación. Si no hay LH, ¿cómo va a ovular? Por eso es que das a luz, la mujer da luz, 6 meses sin regla está, porque está dando lactancia. O sea, no se puede embarazar. ¿Entiendes? Es una forma de anticoncepción natural, la lactancia materna. ¿Correcto? Entonces, en laboratorialmente podemos encontrar beta-HCG negativa, prolactina elevada, TSH y T4 van a estar normales, ojo, FSH y LH van a estar disminuidos. Y básicamente, si da alguna resonancia, ahí estás viendo el microprolactino, ¿cierto? Que tienen que ser menor a 10. Ahora, ¿qué es básicamente el tratamiento? Básicamente el tratamiento, ¿quién controla, quién doma la prolactina? Es la dopamina. Entonces yo le voy a dar un agonista dopaminérgico. ¿Y quién es ese? Carbergolina, la cabergolina, ¿correcto?
ese le voy a dar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que más me pueden preguntar? Amenorrea más galactorrea más prolactina elevada, ¿no? La clínica clásica, microadenoma menor a 10. Tratamiento de dirección primera línea, la cabergolina. Acuérdate, ¿ya? Entonces, continuamos. Pregunta 5. ¿Qué nos dice nuestra pregunta 5? Mujer de 32 años, te dice, ¿no? Mujer de 32 años. Ojo, con antecedentes, ojo, muy importante la presentación de la pregunta, parto complicado desde hace 8 meses. ¿Correcto? Ojo, mira, en ese parto que tuvo, una hemorragia severa. E incluso te dice que le hicieron transfusión sanguínea. Desde entonces, te dice así, presenta fatiga intensa, incapacidad. Ojo, mira lo que te dice. Incapacidad para lactar. Incapacidad para lactar. Agalactia te está diciendo. Pérdida de vello axilar y púbico. Amenorrea persistente al examen, palidez, hipotensión leve, laboratorios T4 libre baja, TSH inapropiadamente baja, cortisol bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Te diste cuenta? Cortisol, TSH, T4, ¿cómo se encuentran? Bajos. ¿Dónde están esas hormonas? ¿Con quién tienen relación esas hormonas? Con la hipófisis. ¿Qué pasó en la hipófisis? Hubo un problema ahí, ¿cierto? Pero a mí me están dando el antecedente de un paciente, presta atención, de un paciente que, que estuvo gestando, cuando dio a luz, tuvo ojo, hemorragia severa. Y a la actualidad tiene incapacidad para lactar, agalactia. Eso se conoce como, ¿cómo se conoce? Como síndrome de Sheehan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no en mí, una persona normal, por ejemplo, o en ustedes que no están embarazados o embarazadas, perdón, disculpen, embarazadas, que no están embarazadas, entonces no pasa eso si tuvieran una hemorragia? Lo que pasa es que hay cambios fisiológicos en la mujer. Hay cambios fisiológicos. Y dentro de esos cambios fisiológicos hace que la mujer tenga la hipófisis aumentada de tamaño. Y eso lo vuelve muy sensible a isquemias. Y si tiene una hemorragia masiva durante el parto, va a ser Sheehan. Esa es la explicación. Entonces, igual lo vamos a revisar acá. Entonces, Sheehan. ¿Qué es Sheehan? Básicamente va a ser una necrosis, una isquemia, en este caso de la hipófisis. Ocurre como consecuencia o después de una hemorragia obstétrica, una hemorragia severa que lo llevó al shock. Por eso le hicieron transfusión. Correcto, correcto. Básicamente lo que hace o produce es un hipopituitarismo, típicamente panhipopituitarismo, ¿verdad? El síndrome de insuficiencia hipofisiaria postparto, así también se le conoce. Entonces, en la etiología o la fisiopatología, yo te había dicho lo siguiente. La mujer tiene cambios fisiológicos. Dentro de esos cambios fisiológicos, la hipófisis aumenta de tamaño en el embarazo y eso lo hace más vulnerable a las isquemias. ¿Correcto? Eso lo hace más vulnerable a las isquemias. Ahora, y por lo tanto, si yo tengo un parto complicado, tengo una hemorragia postparto masiva, que lo llevo a shock, eso va a ocasionar una isquemia de mi hipófisis, ¿correcto? Y por lo tanto lo va a llevar a una deficiencia total de todas las hormonas hipofisiales. Y a eso se conoce como un hipopituitarismo, un hipopituitarismo. ¿Cuál es la clínica característica de estos pacientes? Cuando te quieran preguntar por Sheehan, doctores y doctoras, les van a poner siempre la incapacidad de lactar. Y lo otro que le van a poner, el antecedente de una hemorragia en el parto. Ese es Sheehan. Ese es Sheehan. Si bien es cierto, amenorrea, fatiga, pérdida del vello, intolerancia al frío, hipotensión, disminución, los puedes encontrar en otros cuadros clínicos. Pero Sheehan, característico, es agalactia, incapacidad de lactar. Laboratorialmente, si hay una necrosis, si hay una isquemia de la hipófisis, ¿cómo estarán las hormonas hipofisiarias? ¿Van a estar elevadas, normales o bajas? Va. ¿Cómo crees?
Todo está abajo, doctores, todo está abajo, todo está abajo, todo está abajo. Entonces, ¿y cómo diagnostico un SHIA? Es muy simple. Tienes el antecedente, la sospecha clínica. Tengo sospecha clínica del señor ha tenido SHIA. Le pregunto, confirma antecedente de hemorragia severa. Cañón, puede ser SHIA, dices. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pides un perfil hormonal hipoficiario, todas las hormonas hipoficiarias. ¿Y qué esperas encontrar ahí? Que todo esté bajo, que todo esté bajo, es decir, tiene que estar mayor de 3 veces del valor del eje, 3 veces. Le haces una resonancia y efectivamente, en la resonancia hipoficiaria, ¿qué puede pasar? Puedes ver una ciáturca vacía, porque no hay hipófisis, la hipófisis se necrosó, se isquemió, ¿correcto? O vas a ver todo lo contrario, una hipófisis bien pequeñita. Eso es lo que pasa, ¿correcto? Y obvio que el tratamiento va a ser el reemplazo, básicamente. Listo, continuamos. Entonces, ¿qué nos dice esta pregunta? Tenemos un paciente varón de 30 años que es traído a la unidad de cuidados intensivos, nos dice. ¿Correcto? Tras presentar un cuadro súbito de cefalea holocraniana de gran intensidad, diaforesis profusa, palpitaciones al examen físico, se evidencia un paciente con marcada ansiedad. ¿Correcto? Y palidez cutánea, registrándose una, ojo, crisis hipertensiva con cifras, mira, de 220 a 110, ¿correcto? Y tiene taquicardia persistente. El paciente refiere una anamnesis dirigida a la presencia de un episodio paroxístico previo, similares características, ¿no? Los cuales se dieron espontáneamente. Ante la sospecha clínica, el diagnóstico más probable será, tienes un paciente de 30 años, ¿correcto? Que le han traído al servicio de emergencias y está en cuidados intensivos, ¿correcto? Le dicen que fue por un cuadro súbito de cefalea holocraniana, probablemente un ACV, ¿no? De gran intensidad. Básicamente lo traen por una crisis hipertensiva, pero es un paciente de 30 años, ¿no? Muy joven. Pero recordemos algo, este paciente tiene taquicardia también, taquicardia, ¿correcto? Entonces, ¿en qué me hace pensar en un paciente joven? Básicamente, ¿en qué, doctores? Feocromocitoma. Sí, toma. ¿Por qué? ¿Qué hace el feocromocitoma? Vamos a ver, vamos a estudiar. El feocromocitoma no va a ser más que un tumor que se va a encontrar alojado en la glándula supraadrenal. Ese tumor va a ser un tumor, en este caso, de células cromafines. ¿Y qué van a producir? Es un tumor neuroendocrino, ¿no? Cuya función va a ser producir catecolaminas. ¿Cuáles? Adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Correcto? ¿Cómo se sintetiza? Todo empieza con la tirosina. ¿Cómo se sintetiza las catecolaminas? Tirosina. La tirosina, para que sea levodopa, tiene que hacer tirosina hidroxilasa. La levodopa, para que sea, ojo, dopamina, hace dopa carboxilasa. Y la dopamina, para que sea noradrenalina, hace dopamina beta hidroxilasa. Y para que sea adrenalina, básicamente también hace otro proceso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Es la fisiopatología. ¿Qué ocurre en el feocromocitoma? En el feocromocitoma se van a activar dos receptores, alfa y beta, alfa 1 y beta 1. ¿Dónde se encuentran los receptores alfa 1? En los vasos sanguíneos. Acá los tienes, acá, en el vaso sanguíneo. ¿Y quién se encarga de estimular los receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos? Es la adrenalina, ¿correcto? La adrenalina, como hay un exceso, bastante producción de catecolaminas, la adrenalina va directo al vaso sanguíneo. ¿Y qué le hace en el vaso sanguíneo? Le hace vasoconstricción. Entonces yo te había dicho, incluso en clase te di el ejemplo de, pues, que alguna vez todos hemos regado, ¿cierto? Una manguera, yo le tapo el huequito a la manguera y ¿qué pasa? La presión aumenta, ¿sí? Lo mismo pasa en el vaso sanguíneo. Si tú le tapas la luz, la presión aumenta y eso genera hipertensión.
Por eso es que este paciente de 30 años tiene una hipertensión severa, una crisis hipertensiva. ¿Qué más? ¿Qué pasa en el corazón? En el corazón existen unos receptores, los receptores beta 1. ¿Quién los estimula acá? Adrenalina y noradrenalina. Los dos lo van a estimular. Estos receptores beta 1, ¿qué hacen en el corazón? Producen taquicardia y palpitaciones, que básicamente es la clínica de ese paciente que nos están presentando el paciente. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento básicamente? El tratamiento definitivamente de elección va a ser la cirugía. Va a ser la cirugía, pero se puede dar ciertos medicamentos también, ¿correcto? Listo. Continuamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una paciente femenina, nos dicen, de 34 años. Acude a consulta por cuadro de instalación progresiva. ¿Qué dice? Caracterizado por incremento ponderal, a predominio de grasa visceral, te dice, ¿no? Examen físico. Examen físico. Marcada distribución centrípeta de la grasa. ¿A eso cómo se llama? Obesidad centrípeta, ¿verdad? Y esa palabra, ¿ya con quién lo relacionas? Cuando te hablan de obesidad centrípeta, con, ya sabes, estás Cushing. pensando con Cushing. Cushing, ¿cierto? Y obvio, ¿qué más te dice? Fascia redondeada. ¿Y eso cómo se llama? Cara de luna llena. Luego, la grasita se acumula en la parte dorsal. Jiba de dorsal, jiba de búfalo también le dicen, ¿cierto? Ojo, múltiples lesiones papulopustulosas en el rostro. Espalda, compatibles con acné. Asimismo, le dice, destaca la presencia de hipertricosis, vello terminal en zonas androgénicas. Acá le falta sus estrías rojo-violáceas, ¿no? Para que sea todo. Básicamente, ¿qué cuadro clínico te han descrito? De una persona con síndrome de Cushing. Te han descrito el cuadro clínico de un síndrome de Cushing. ¿Y qué es el síndrome de Cushing? Básicamente, la acumulación o el exceso de cortisol. ¿Correcto? Es el exceso de cortisol. Entonces, básicamente no nos están poniendo acá que si el paciente ha consumido, ¿no? Puede consumido dexametasona, prednisona, no nos pone que ha consumido ningún tipo de corticoides, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué más? Nos dicen que tiene una presión de 150 sobre 95, ¿correcto? Le hacen una prueba de tolerancia oral a la glucosa y sale alterada. En base a su sospecha clínica, ¿cuál es la prueba de tamizaje más precisa, costo efectiva para confirmar el diagnóstico? ¿Con cuál diagnosticamos Cushing? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene el Cushing? Cortisol. Entonces, ¿qué tengo Cortisol que en pedirle? orinas. Cortisol Cortisol. en orinas en 24 horas. 24. 24. Definitivamente eso es lo que le tengo que pedir. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta pregunta? Lo siguiente. Primero, el síndrome de Cushing puede ser de causa exógena, de causa endógena. La causa más frecuente de Cushing, ¿cuál es? Exógena. La causa más frecuente de Cushing es de causa exógena, doctores. Es decir, el paciente de alguna otra manera ha consumido glucocorticoides. Por ejemplo, ¿cuál? Dexametasona, Dexa. prednisona. Dexametasona, ha consumido prednisona, ¿correcto? Por larga data y hace un Cushing. Y a eso se conoce como un síndrome de Cushing, ¿correcto? Pero hay otro concepto que se llama también enfermedad de Cushing. ¿A qué lo llamamos enfermedad? Enfermedad va a ser cuando el paciente, yo le diagnostico un adenoma hipoficiario productor de ACTH para que se estimule la producción de corticoides, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería mi clínica característica acá? Mi clínica. Ya les había hablado. El Cushing tiene una obesidad centrípeta. Mira, que estás viendo a tu paciente. Mira, escribamos a este paciente. Obesidad centrípeta, mira. Estrías rojo-violáceas. Cara de luna llena. ¿Correcto? Cara de luna llena. Debería de presentar también debilidad proximal. Acá debilidad. ¿Correcto? Si lo veríamos por la espalda, quizás su jiba de búfalo, ¿no? Puede hacer hipertensión arterial, puede hacer una hiperglicemia.
Eso es la clínica característica del Cushing. Aquí está. Obesidad centrípeta, cara de luna llena, jiba dorsal, estrías violáceas, debilidad muscular proximal, hipertensión arterial, hiperglicemia, diabetes. ¿Correcto? Entonces, laboratorialmente, ¿qué puedo solicitar a ese paciente con Cushing? Se le solicita cortisol libre urinario elevado. ¿Cómo lo vas a encontrar? Elevado. El cortisol libre urinario en 24 horas, doctores, es la prueba más costo-beneficio o efectiva que mayor usamos, ¿correcto? También existe una prueba que es cortisol salival nocturno, que también se le puede hacer, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que entender del Cushing, doctores? Básicamente, si yo quisiera, en este caso, si es un síndrome de Cushing, en este caso, por causa de corticoides, digamos, exógeno, exógeno. ¿Cómo es el tratamiento? Es el retiro gradual, Progresivo. ojo, gradual, progresivo de los glucocorticoides. Yo no le puedo retirar de manera brusca, porque si yo le retiro de manera brusca, la llevo a insuficiencia adrenal, o sea, lo otro, más rápido con San Pedro lo mandamos, ¿no? Entonces, básicamente, el retiro es de manera gradual, de manera gradual. Ahora, por el contrario, si yo tuviera un adenoma, o sea, una enfermedad de Cushing, acá vamos a poner, ¿no? Enfermedad. Cushing. ¿Cuál será el tratamiento? Es la cirugía, ¿cierto? Es la cirugía. Tengo que extraerlo. Pero digamos, la cirugía lo programo de acá de un mes. ¿Qué le digo a la señora en un mes? Digo, señora, ¿sabes qué? En un mes va a ser su cirugía, estilo de salud, ¿no? Estilo de salud, en un mes, al año, en 2 años. ¿Qué hago con ese paciente? Hasta que espere la cirugía. Le voy a dar qué cosa. Ketoconazol, doctores. El ketoconazol inhibe la producción de cortisol. Le das ketoconazol a ese paciente. Ojo, el ketoconazol es hasta que llegue a la cirugía, porque el tratamiento definitivo es la cirugía. No te olvides, no te confunda. ¿Correcto? Listo, continuamos. Listo. Acá vamos, varón de 72 años. Dice, ¿no? Con antecedentes de larga data. Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. ¿Clínica de quién es? Las 4P. Diabetes. Clínica de diabetes mellitus. ¿Correcto? En mi cabeza es un paciente ya por la edad, diabetes mellitus tipo 2. ¿Correcto? Te dice que es traído a la emergencia. El diabetes mellitus tipo 2 por la edad, ¿cierto? Te dice que en estado de estupor, al examen físico, destaca que una deshidratación profunda con mucosas secas, signo de pliegue positivo, está recontra deshidratado, ¿no? Ojo, y una osmolidad plasmática marcadamente elevada. Los reportes de laboratorio que revelan, mire esa glicemia, te dicen que tiene un pH de 7,35, sedimento urinario sin presencia de cuerpos cetónicos. Ante este cuadro, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál creen, doctores? Estado hiperosmolar hiperglucémico. Sí. Correcto. Muy bien. Es muy bien ese estado. ¿Qué tengo que entender? El diabético, doctores y doctoras, hace dos complicaciones. Hace una cetoacidosis diabética y hace un estado hiperosmolar hiperglucémico. Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico. Hace esas dos complicaciones. Pero el diabético tipo 2, ese va a ser estado. El diabético tipo 1, ese hace ceto. ¿Correcto? El diabético tipo 1 te hace ceto. El 2 te hace estado. ¿Correcto? Ahora, lo otro. En el diabético tipo 1, en la cetoacidosis diabética, doctores, hay algo característico que le llamamos respiración de Kussmaul, que lo lleva a la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Y hay acidosis, acá no hay acidosis. En la cetoacidosis vas a encontrar el estado de conciencia no alterado. En el estado hay alteración, ¿correcto? Entonces vamos, revisamos ahora.
Los tengo dos cositas. Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa tengo que saber de uno de cada uno? Primero, la ceto, ¿quién hace? El diabético tipo 1. El estado, ¿quién hace? El diabético tipo 2. El aceto da una deficiencia absoluta de insulina. El estado lo hacen adultos mayores y es un déficit, ojo, relativo de insulina, ¿correcto? Este va a ser una hiperosmolaridad y una deshidratación, el estado hiperosmolar. Pero el aceto hace acidosis metabólica, no te olvides, eso es lo característico, con anión GAP elevado. Entonces, ¿qué tengo que saber de cada uno? Es el cuadro diferencial. ¿Cómo diferencio un aceto de un estado? Primero, la acetoacidosis diabética, doctores, es característico en quién te dije, diabetes mellitus tipo 1. El estado hiperosmolar en diabetes mellitus tipo 2. Es la primera diferencia. Si a mí me ponen un caso de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, o sea, mayor, voy a pensar en un estado. Por el contrario, si me ponen el caso clínico de un paciente con cetoacidosis diabética, voy a pensar en diabetes mellitus tipo 1. La ceto es rápida, el estado es lento. En la déficit de insulina, en la ceto es absoluta, en el estado es relativo. Y acá es muy importante. La primera diferencia entre ambos es el valor de glucosa. La cetoacidosis diabética no hace valores de glucosa, en este caso muy altos, solo se hace mayor o igual a 250, pero el estado hace mayor a 600. Entonces, si yo te quiero preguntar por un estado, te voy a poner que glucosa de 600, glucosa de 700 o como el caso de 850. Correcto, o sea, mucho más elevado. El pH en quién se altera en la cetoacidosis, pero no se altera en el estado hiperosmolar, correcto. Obvio que bicarbonato acá sí va a estar bajo, acá va a estar mayor a 18. ¿Quién va a tener cetonas? Ojo, cetonas tiene el cetoacidosis diabético, pero ojo, acá te aclaro, el estado hiperosmolar hiperglucémico también hace cetonas, pero las hace de manera escasas, una cruz. Acá son 3 cruces. Principal diferencia, doctores. ¿Correcto? Ahora, la osmolaridad. ¿Quién hace osmolar? Por eso se llama estado hiperesmolar. Por eso se llama. Este hace hiperosmolaridad, este no. El anión GAP elevado le hace este no. La deshidratación, en ambos va a haber deshidratación, pero el que hace más deshidratación es el estado. El estado de conciencia, te había dicho que en la cetoacidosis diabética está normal, pero en el estado hiperosmolar siempre hay el famoso estupor. Por eso antes se llamaba coma diabético, ¿correcto? Que está en coma. La respiración característica de Kussmaul es del ceto, ¿correcto? Es del ceto. Entonces, de todo lo que te acabo de mencionar, doctores, ¿qué tienes que aprenderte? Los valores de glucosa primero. ¿Qué más tengo que aprenderme? ¿Quién hace en este caso alteración de pH? ¿Correcto? ¿Quién hace alteración de pH? Después, ¿qué más tengo que aprenderme? La osmolaridad. ¿Quién hace osmolaridad y quién no? Y la composición de cuerpos cetónicos. Y obvio, si es más fácil, te ponen respiración de Kussmaul, pues, ¿no? Con eso yo saco y diferencio de uno del otro. Recuérdate que estos son complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Acá le falta una complicación aguda, la hipoglicemia. Básicamente es glucosa menor de 70. Correcto, es la hipoglicemia, le faltaría, nada más. Existen complicaciones crónicas como el pie diabético, nefropatía diabética y todo lo demás. Correcto, se van a hacer crónicas. ¿Listo? Pregunta 9. Esta pregunta es muy interesante, ¿eh? Esta pregunta es muy interesante. Varón de 45 años, ojo, asintomático, que un control de salud de rutina presenta 2 dosajes de glucemia en ayunas, con valor de 118 y 135. En oportunidades distintas, ¿correcto? Al evidenciar
una discrepancia entre valores, la conducta médica más adecuada a seguir es, ¿qué dice? Primero, qué te dice el MINSA? ¿Qué te dice tu guía MINSA? ¿Correcto? ¿Qué te dice el guía MINSA? Ante la sospecha, no, tengo la sospecha de diabetes, ¿no? ¿Qué exámenes tienes que pedir? Glucosa en ayuno. ¿Correcto? Dos opciones, normal, alterado. Si sale normal, ahí queda. Si sale alterado, qué te dice la guía? Si sale alterado tu glucosa en ayunas, ¿qué haces? Te dice, vuélvele a pedir glucosa en ayunas. Le pedimos otra vez glucosa en ayunas. Este alterado me puede salir en dos cositas. Me puede salir, por ejemplo, en rango diabetes o en rango prediabetes, para que lo puedas entender mejor, ¿no? En prediabetes, ¿correcto? Sin importar. Entonces, sin importar en qué valor me haya salido, yo tengo que volver a pedir glucosa en ayunas. Pido glucosa en ayunas, dos opciones, normal o alterado. Si sale alterado, dos opciones, en rango diabetes o está en rango prediabetes, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que si mi primer valor me salió en rango diabetes y mi segundo en rango diabetes, inmediatamente ¿qué hago? Diagnóstico de diabetes mellitus, ¿correcto? Eso es lo facilito. ¿Qué pasa si el primer valor te sale en rango diabetes y el segundo te sale en prediabetes? Que básicamente es el caso. O sea, hay una discrepancia. ¿Le vuelvo a pedir glucosa en ayunas? ¿Qué le haces? ¿Qué le pides? Hay una discrepancia, ¿no? O me salió normal. Ejemplo, el primero me salió alterado, el segundo me salió normal. Hay una discrepancia. No puedo hacer diagnóstico porque la guía me dice dos valores en rango diabetes, pero no tengo dos valores. Te dice, ¿qué te dice la guía? Ante la duda, le vas a pedir esto, test de tolerancia oral a la glucosa. Ese le vas a pedir. Ese examen le vas a pedir. Y este examen te puede salir, en este caso te pueden salir tres cositas. Que el valor sea normal, que sea prediabetes o que sea diabetes mellitus. Si es normal, señor, usted no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada, señor. Váyase a su casa. Seguro se comió un chupetín antes de hacerse el examen. Listo. Si te sale en prediabetes, tú le dices, señor, usted no es diabético, pero tiene una glicemia, ¿cómo se llama? Alterada en ayunas. Así se le llama, una glicemia alterada. Por el contrario, si te sale en rango diabetes, le das diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Correcto? Ese es el esquema que tenemos que seguir en un paciente diabético. Ahora, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer los valores, que es lo que más me importa, ¿cierto? Entonces, para hacer diagnóstico de diabetes, ¿qué te dice la guía? Que tú necesitas básicamente dos valores, ¿correcto? En rango diabetes mellitus, ¿correcto? En rango diabetes. Dos valores en rango diabetes. ¿Qué exámenes tengo disponibles? La glucosa plasmática, la hemoglobina glicada, el test de tolerancia oral a la glucosa y la glucosa al azar, ¿correcto? Y la glucosa al azar. Entonces, acá yo puedo hacer varias cositas, doctores. Entonces, acá yo puedo hacer dos cositas, doctores. Listo. Tengo una glucosa en ayunas, una hemoglobina glicada, test de tolerancia oral a la glucosa y una glucosa al azar. ¿Cómo es el valor normal de glucosa en ayunas? Menor de 100. ¿Cuál es el rango de diabetes? Mayor o igual a 160. Y la diferencia entre ellos se llama prediabetes. ¿Correcto? De 100 a 125. ¿Correcto? La hemoglobina glicada tiene que ser menor a 5.7 para valor normal. Diabetes, rango diabetes, mayor o igual a 6.5. El valor entre ellos, prediabetes. Así lo conocemos, ¿no? Test de tolerancia oral a la glucosa es
de menor a 140, valor normal. Valor diabetes mayor a 200. El rango prediabetes. Y la glucosa plasmática al azar la vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué te dice la guía? Que necesitas 2 de estos valores en rango diabetes para que tú des diagnóstico. ¿Correcto? Ahora, ¿qué consideraciones hay con la glucosa plasmática en ayuna? Es que el ayuno es de 8 horas. Si no hay de 8 horas de ayuno, la prueba está mal hecho. Solo te valora un día. Un día la glucosa, nada más. Solo en un día. Y se hacen ayunos. ¿Cuál es la ventaja de la hemoglobina glicada? La hemoglobina glicada te da un valor de la glucosa en 3 meses. Un valor de glucosa. Te dice, ¿cómo ha estado la glucosa en 3 meses? ¿Necesita ayuno? No, no necesita ayuno. Lo puedo hacer en cualquier momento. Y de por sí esta es la mejor prueba, doctores, para diabetes. Pero recordemos que en el Perú no todos los establecimientos tienen eso, entonces por eso siempre se pide glucosa en ayuno, ¿ya? Y el test de tolerancia oral a la glucosa solo lo uso cuando hay duda. ¿Por qué? ¿En qué consiste el test de tolerancia oral a la glucosa? Básicamente aquí al paciente yo le voy a dar 75 gramos de glucosa nidra y le voy tomando la glucosa a la hora y a las 2 horas. Y eso tiene que bajar a menor de 140. Y digo que no es diabetes. Por el contrario, si sube a mayor de 200, eso es diabetes. ¿Correcto? Hasta ahí, en esos 3 valores, yo necesito 2 valores en rango diabetes para dar diagnóstico. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con la glucosa plasmática al azar? ¿Qué te dice? Acá no hay valor, solo te da un valor y que es el rango diabetes, solo un valor. Pero ¿cuándo solicito la glucosa plasmática al azar? Cuando yo tengo las 4P o clínica. Ejemplo, el paciente que vino con estado hiperosmolar hiperglucémico el anterior, imaginemos que no tiene diagnóstico, pero se tiene clínica. A ese, ¿qué le hago? La glucosa al azar. La glucosa al azar es la glucosa en ayunas, solo que sin ayunas. ¿Me dejo entender? Y solo lo puedo hacer en aquellos pacientes que tienen clínica. Si no tiene clínica, no sirve. No le puedes hacer ese examen. Si tiene clínica el paciente, tú le haces el examen y te salió mayor o igual a 200, ojo, solo en estos casos, con un solo valor, das diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Correcto? Este es el examen que solo con un solo valor te da diagnóstico de diabetes. Los demás no, necesitan 2 valores. ¿Correcto? Listo. Continuamos. Ahora vamos a entrar al segundo punto, que es el tratamiento, ¿no? Tengo un varón de 59 años, ojo, diabetes mellitus tipo 2, ¿correcto? Desde hace 8 años, acude a control, te dice, ¿no? Acude a control. Entonces, tiene obesidad, ojo, mira, tiene obesidad, hipertensión, antecedente, mira, de un infarto agudo incluso, de miocardio. Refiere que toma metformina a dosis máxima, ¿correcto? Refiere a aumento del apetito y dificultad para bajar de peso. Mira ese IMC, obesidad tipo 2. Perímetro abdominal, mira ese perímetro mayor, ¿no? 112. Confirmamos obesidad. La presión está elevada. Laboratorio, la hemoglobina glicada, miren, 8.6. ¿Correcto? En 8.6. Metas. ¿Qué te dice? Cuando tú tienes un paciente ya diagnosticado diabetes, tiene metas. ¿Cuáles son las metas? La glucosa en ayunas, ¿en cuánto tiene que manejar? En 80 y 130. Y la glucosa, perdón, la hemoglobina glicada, tiene que tenerlo, en este caso, menor del 7%. Esas son las metas. En ese valor, si está su glucosa de tu diabético, decimos que es un diabético bien controlado. En este caso está en 8.6, no está controlado. LDL en 92, triglicéridos 240, filtrado glomerular estimado, ojo, mira, 78, o sea, ¿tiene enfermedad renal? No tiene enfermedad renal. Enfermedad renal es el filtrado glomerular menor al 60% por persistencia de 3 meses. Eso no tiene. Te dice que no tiene antecedentes de pancreatitis. Busca añadir un fármaco que mejore el control glucémico, que reduzca el peso y que aumente la secreción de insulina dependiente de glucosa y disminuya el glucagón y retrase el vaciamiento gástrico. ¿Cuál es la mejor opción farmacológica? ¿Cuáles creen, doctores? Análogo de GLP-1. Muy bien, análogo de GLP. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Vamos acá.
Doctores, el tratamiento de diabetes ha avanzado enormemente. Cada vez salen más estudios, más evidencias. Es más, el día de ayer ya salió otra evidencia y así van saliendo más y más y más evidencias, ¿no? Entonces, básicamente cada vez, en este caso, siguen saliendo muchas más evidencias con respecto al diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber de diabetes mellitus con respecto a la evidencia? ¿Qué se cree de la evidencia, no? ¿Qué se conoce hasta ahora de la evidencia? Entonces, primero, el primer tratamiento y el pilar de tratamiento del diabetes primero va a ser los estilos de vida. Si el paciente no hace estilos de vida saludable, por las puras le des el medicamento que tú le des, ese paciente no va a mejorar. Tiene que sí o sí hacer estilos de vida saludable, comer saludablemente, bajar de peso, hacer ejercicios. Y ojo, la primera línea de tratamiento con diabetes es la metformina. Metformina. Y luego voy a tener condiciones. Si tengo un paciente con insuficiencia renal y enfermedad renal crónica, en ese voy a utilizar inhibidores de CGLT2. Por el contrario, si tengo un paciente, en este caso con obesidad y enfermedad cardiopulmonar, básicamente, perdón, enfermedad cardíaca, voy a utilizar los análogos de GLP-1. Hasta ahí puedo dar tratamiento. Pero cuando yo digo, ¿sabes qué? Ya a este paciente ya no le puedo dar medicación por vía oral, hay que darle insulina. Cuando la hemoglobina glicada es mayor a 300, ¿correcto? Mayor a 300, o la glucosa, perdón, cuando la hemoglobina glicada es mayor a 10% y la glucosa mayor a 300, ¿correcto? Entonces, ¿a dónde quiero llegar, doctores? Primero, hablemos sobre las biguamidas. Las biguamidas, ¿a quién tenemos? A la estrella, a la metformina. Ojo, es primera línea, nunca te olvides. Tú inicias el tratamiento con este. Y acá quiero hacerte una aclaración. El día de hoy se ha publicado un artículo donde nos dice lo siguiente, que el mecanismo de acción principal de la metformina no se encuentra a nivel hepático, está a nivel intestinal. Eso es lo que nos dice. Y básicamente es algo en sí que recién lo estoy revisando, porque por muchos años a nosotros nos han dicho que la metformina actúa a nivel hepático, que disminuye la gluconeogénesis. Básicamente es eso lo que hace, ¿correcto? Pero se ha publicado un artículo y en ese artículo nos dice que básicamente sí es cierto, también actúa a nivel hepático, pero eso no es su principal acción. Su principal mecanismo de acción se encuentra a nivel intestinal, inhibiendo lo que es la inhibición del complejo 1 mitocondrial. ¿Correcto? Yo supongo que con el pasar de los días iremos conociendo un poquito más de eso, de lo que ha salido de la metformina, ¿no? Entonces, esto de acá parece que va a quedar en el pasado, parece, ¿correcto? Habría que leer un poquito más de qué tan cierto será de ese estudio que ha salido, ¿no? Entonces, es un cambio que está ocurriendo ahorita con respecto a las biguamidas, pero básicamente el concepto tradicional que conocemos es que inhibe la gluconeogénesis, pero parece que también actúa a nivel intestinal, ¿no? Y eso es un principal mecanismo de acción, no a nivel hepático, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes puede usar las biguamidas? Básicamente en pacientes con sobrepeso, en pacientes que son insulino resistentes, en pacientes y es el inicio de la diabetes mellitus tipo 2. Solo tengo que tener una consideración con las biguamidas. ¿Cuándo dejamos de utilizarlo? Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye menor al 30% o a 30 mililitros. Cuando tengo mi enfermedad renal crónica que ya está por debajo del 30, ya no puedo usar metformina. Es lo primero que tienes que saber. Ya no puedes usar metformina. Esa es la consideración. Luego tengo las sulfonilurias. Acá tengo a la estrella, ¿no? A la glibenclamida. ¿Correcto? Pero no es la única. Hay la glimepiride también. Básicamente, estos actúan a nivel pancreático. Hacen producir más insulina al páncreas. Eso es. Pero ¿cuál es el problema con las glibenclamida, con las sulfonurias? Es que de todos los antidiabéticos que existen en el mercado, este es el que más produce hipoglicemias, doctores. Riesgo de hipoglicemias. Por eso es que la glibenclamida no se puede utilizar en cualquier paciente. Por ejemplo, si mi paciente hace glucosas de 240, 250, 270, en él sí puedo utilizar una glibenclamida, una sulfoluria.
Pero si yo tengo un paciente con 160, no puedo porque le voy a llevar al opuesto, le voy a llevar a la hipoglicemia. En ellos no se utiliza, ¿correcto? ¿Qué más tengo? Luego tengo los inhibidores del DPP4, que básicamente estos van a actuar aumentando la sincretina, ¿no? ¿Quién tengo acá? La sitagliptina, linagliptina. Son ya medicamentos más sofisticados. Básicamente, esto puede ser como una alternativa en vez de las sulfonilureas, ¿sí? Pero son muy costosos, pues no están libres en el mercado y mucho menos el Estado los reparte, ¿correcto? Básicamente lo que van a actuar es aumentando las sincretinas endógenas, ¿no? Suben la insulina dependiente de glucosa y bajan glucagón. Básicamente lo puedo usar en adultos mayores o pacientes cercanos a la meta glucémica. Y luego vienen los famosos agonistas del receptor GLP-1. Acá sí préstame atención. Acá, ¿quién tienes? Al semaglutide, al liraglutida, ¿correcto? Estos medicamentos, doctores, son los más novedosos para diabetes mellitus. Este medicamento tiene un beneficio. Lo puedo usar, ojo, en pacientes obesos, pacientes que han tenido enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, pacientes que la hemoglobina glicada no llega a la meta y necesitan llegar a la meta en esto, en pacientes con riesgo cardiovascular, en ellos. Pero lo principal que tienes que saber de este paciente, de este medicamento, es obesidad. Este medicamento lo utilizo en pacientes diabéticos obesos que quiero hacerles bajar de peso. Porque, ¿qué hace? Aumentan la insulina dependiente de glucosa y, ojo, disminuyen el glucagón. Y lo más importante, retrasan el vaciamiento gástrico. Y eso es lo que genera saciedad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente no tenga apetito, no coma. Por eso bajan de peso. Estos medicamentos han sido incluidos ya también para tratar obesidad. No solo diabetes, también tratan obesidad. Y sí bajan de peso, doctores. Ahora, mira, esta es obesidad y es corazoncito. ¿Correcto? Corazoncito. Porque también es cardioprotector. Entonces, mira acá. Luego tengo a los inhibidores de CGLT2. ¿Correcto? Los CGLT2. Entonces, los inhibidores de CGLT2, acá tengo a tener a la empaglifosina, dapaglifosina, pero estos medicamentos, doctores, van a actuar a nivel renal. Exclusivamente, ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? En el túbulo contorneado proximal es donde se encuentran los canales para absorber glucosa. Glucosa tú no eliminas por la orina, porque todo lo reabsorbes. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Va donde esos receptores y le dicen, dejen de absorber glucosa, y toda la glucosa por no se va, se va por la orina. Producen glucosuria. De esa manera bajan la glucosa en el diabético. ¿Y dónde actúan? A nivel renal. Por eso es que en un paciente con enfermedad renal terminal, este es el medicamento de elección. También son cardioprotectores, pero su principal ventaja es que se utiliza en enfermedad renal crónica, ¿correcto? De todos los medicamentos que yo he hablado, este es el que se utiliza en enfermedad renal crónica. Entonces, primera línea, biguamidas, metformina. Dijimos que antiguamente actuaba a nivel hepático, inhibiendo la gluconeogénesis, pero ha salido un estudio el día de hoy, que el cual nos dice que actúa a nivel intestinal, ¿no? Inhibiendo básicamente a nivel mitocondrial, ¿no? Básicamente es eso. Pero hay que revisarlo más el artículo a profundidad, ¿no? Pero nos está dando ya otra idea. Las sulfonilureas, ¿cuál era lo principal que tienes que saber? Son muy hipoglicemiantes. Los inhibidores de DPP4 básicamente no son la mejor opción, pero podría sustituir a las sulfonilureas, porque no producen hipoglicemia. Los agonistas del receptor GLP-1, estos son para la diabetes. Los usamos para bajar de peso a los diabéticos, o sea, en la obesidad. Ayudan a bajar de peso y también son cardioprotectores. Los inhibidores de CGLT2 son para aquellos pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Recuérdate que la diabetes daña el riñón, nefropatía diabética. En ellos uso este medicamento. ¿Estamos claros, doctores? Listo. Continuamos. Y acá, ¿cuál creen que sería la alternativa, doctores? Pues ya ustedes solo, porque la pregunta ya te la expliqué.
Entonces tienes un paciente varón de 64 años, mira, te dice, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, de 8 años de evolución. Mira, antecedente, hipertensión, tabaquismo activo, ha tenido un infarto agudo de miocardio hace 2 años, tratamiento actual, metformina, 1000 miligramos cada 12 horas, enalapril, atorvastatina. Examen físico, IMC 32, está obeso, ¿verdad? Está obeso, obesidad tipo 1. Correcto. Laboratorio, hemoglobina glicada en 7.6, no está llegando a meta. Esa función renal, ¿cómo está? Está conservada. Correcto. Dado que el paciente aún no alcanza su meta en hemoglobina glicada, ¿cuál es el fármaco de elección? Añadir este tratamiento. ¿Cuál sería? En este caso, agonistas del receptor GLP-1 GLP-1. sería más adecuado. Más adecuado, más que los inhibidores de CGLT2, ¿no? Más adecuados serían estos. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes la misma pregunta y es el mismo ejemplo. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Acá te dice, tienes un paciente masculino de 55 años, ¿correcto? Con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, de 10 años de evolución. Acude por hiperglicemias persistentes a pesar de tratamientos con metformina y sulfonilureas. Sus análisis muestran hemoglobina, mira, es hemoglobina glicada 9.5, glucosa en ayunas 220 y glucosa postprandial 320, ¿no? Bastante. Presenta además IMC de 99, presión arterial de 130. Se plantea iniciar insulinoterapia. ¿Cuál es la indicación más adecuada para iniciar insulina en este paciente? Entonces, tienes un paciente que básicamente es diabético y hace su tratamiento, pero pese a su tratamiento y pese a que toma sulfonilurias, que eran los más hipoglicemiantes, no controla, sigue haciendo crisis hiperglicémica. Pero la hemoglobina glicada es en 9.5. ¿Valor de cuánto teníamos que decir para recién dar insulina? Mayor a 10, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la guía? La clave es la B. Pero ¿qué nos dice la guía? Mira, nos dice lo siguiente. Si es cierto, te da la hemoglobina glicada mayor a 10, la glucemia mayor a 300. Solo en esos casos das insulina. Pero ojo, también te da otros criterios el ADA, que te dice síntomas de hiperglicemia. O sea, que el paciente que pese a que tiene tratamiento, sigue teniendo síntomas de hiperglicemia. Correcto. Luego, ¿dónde más? En gestantes. Correcto. Entonces, este paciente era un paciente que básicamente recibía su tratamiento, pero seguía teniendo síntomas, ¿cierto? Ese es un criterio, doctores, ese es un criterio básicamente para que el paciente sea cambiado a insulina. No solo es la hemoglobina glicada, no solo es la glucemia, ¿correcto? ¿Cuál es la dosis? Acá tienes la dosis. ¿Correcto? Con esa dosis iniciamos. Muy bien, continuamos. Pregunta 14. Hombre de 35 años que consulta por aumento de peso progresivo durante 5 años. IMC de 38, obesidad tipo 2, ¿no? Refiere sensación constante de hambre, dificultad para controlar la ingesta de episodios frecuentes, ¿no? Dificultad para controlar la ingesta, ¿no? Y episodios frecuentes de somnolencia. En el examen físico presenta obesidad central y tensión arterial normal, ¿correcto? Se solicitan estudios y se encuentran niveles plasmáticos elevados de leptina. Leptina. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones explica mejor los mecanismos fisiopatológicos asociados al tratamiento para su condición? O sea, tienes un paciente obeso, ¿correcto? Que pese a que tiene obesidad, él te dice que sigue teniendo hambre. Sigue teniendo hambre, o sea, que no se controla la obesidad. Y le hacen un dosaje de leptina y la leptina sale que está muy elevada. Que la leptina está muy elevada. Entonces, ¿a eso cómo se llama? ¿Qué cosa tienen que creer que... ¿Qué es la leptina en primer lugar? ¿Qué es la leptina? La leptina, Da la básicamente, saciedad. muy bien, es algo que se ve encontrar en las grasitas, ¿cierto? Es algo que se encuentra en la grasa, en los adipocitos, ¿verdad? Se encuentra en los adipocitos. Se encuentra en los adipocitos, la leptina, y la leptina básicamente se dirige al hipotálamo y le dice al hipotálamo, oye, ya hay mucho tejido adiposo, deja de comer. O sea, le genera saciedad.
Pero ¿qué pasa en este paciente? Esa leptina no está trabajando, pero no es porque existe una deficiencia, porque le han dosado leptina. ¿Qué pasa? Es que hay una resistencia a la leptina, ¿correcto? Hay una resistencia a la leptina. Entonces, ¿cómo se conoce esto, doctores? Mire. Entonces, ¿qué tengo acá? Básicamente obesidad, su diagnóstico y la leptina. La obesidad básicamente es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que va a involucrar varios conceptos. Una dieta, sedentarismo, la parte genética, la parte del medio ambiente, alteraciones hormonales y el sueño. Ojo, genética. Mira, genética. Ahorita vas a saber por qué es genético. El diagnóstico utilizamos el IMC, que básicamente es el peso sobre la talla al cuadrado, ¿correcto? Y acá tienes una tabla donde dice bajo peso, el normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, ¿correcto? Bajo pesos, menor a 18.5. Normal es 18.5 a 24.9. Sobrepeso es de 25 a 29.9. Obesidad grado 1 de 30 a 34.9. Obesidad grado 2 de 35. De 35 a 39.9. Obesidad grado 3 mayor o igual de 40. Pero ojo, eso no es suficiente para que tú diagnostiques obesidad. Bien claro te dice, la obesidad antes se diagnosticaba con solo el IMC, pero imagínate que viene una persona musculosa, se pone a la balanza, va a pesar mucho, ¿sí o no? Pero no es porque esté gordo, es porque tiene mucho músculo. Por eso es que ante ese vacío que había, se le añadió el perímetro abdominal. ¿Y qué te dice? Tiene que ser mayor a 102 en varones y mayor a 88 en mujeres para recién yo diagnosticar obesidad. Y de todas las obesidades que existe, la obesidad abdominal es la más lesiva, la más dañina. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿por qué importa la leptina? Te dice. La leptina. La leptina lo primero que tienes que entender es que es una hormona. ¿Que quién lo produce? El tejido adiposo. O sea, esos tus rollitos, esas llantitas que le dices, ahí se encuentra la leptina. Y la leptina básicamente se encuentra en los tejidos, en los adipocitos. Y básicamente, ¿qué hace la leptina? La leptina se dirige al hipotálamo. Y cuando hay demasiado tejido adiposo, le dicen al hipotálamo, ya hay mucho, párale. El hipotálamo agarra y está bien. Y responde, deja de comer, te dice. O sea, te genera saciedad, regula tu apetito. Esa es la importancia de la leptina. ¿Qué pasa en la obesidad? Dos cositas, doctores. Obesidad común y obesidad congénita. Ojo, congénita, genético. ¿Qué pasa? Si yo tengo una obesidad severa, a temprana edad, severa, papá, mamá son obesos, hijos obesos, o sea, yo tengo que sospechar que hay un déficit congénito de leptina. O sea, no hay quien regule esa saciedad, ese apetito. Y si yo le doy leptina, voy a encontrar leptina baja. Y estos pacientes hacen obesidad severa. Ojo, es raro ver eso, porque la más común es esto. ¿Qué es lo que pasa? El paciente le dosaron leptina y la leptina estaba elevada, ¿cierto? O sea, sí hay leptina. Pero ¿qué pasa? Cuando llega un punto que se sigue produciendo leptina, leptina sigue tratando de calmar la saciedad, todo, pero tú no haces caso, sigues yendo a Popeyes. Estreno de Popeyes, te fuiste a Popeyes al estreno, a comer Popeyes. Ya no, sacaste la vuelta al KFC, ¿no? Entonces tú vas y sigues comiendo, no te importa, no quieres. Eso con el tiempo, ¿qué genera? Una resistencia a la leptina. Por eso, no es que no exista leptina. Leptina sí hay, es más, está recontra elevada, pero ya no llega al hipotálamo. Ya el hipotálamo le dice, ya no te quiero hacer caso. O sea, ya no hay una respuesta. Y a eso se conoce como resistencia a la leptina. Eso es la obesidad más frecuente por resistencia a la leptina. ¿Correcto? Estamos muy bien, doctores. Listo. Continuamos. Continuamos. Bueno, esta es la última pregunta, si no me equivoco. Tienes una mujer de 25 años que acude por ciclos menstruales cada 25 a 60 días
desde hace 3 años. Tiene ciclos menstruales irregulares, ¿correcto? Aumento progresivo de peso, acné inflamatorio, crecimiento de vello en mentón y línea alba, ¿correcto? Línea alba. ¿Qué más te dice? Ojo, no usa anticonceptivos, antecedente familiar de diabetes mellitus tipo 2, IMC, obesidad tipo 1, presión arterial está levemente elevado. Al examen, hirsutismo, acantosis nigricans cervical, obesidad central, laboratorio, glucosa basal de 112, insulina elevada. ¿Qué pasa con ese paciente? Hasta ahorita, ¿qué clínica es? ¿Es una clínica de qué, doctores? ¿Qué clínica es? De Son síndrome ovárico metabólico poliendocrino. poliendocrino, Son. correcto. Es el nuevo, el nuevo término, ¿no? Es el nuevo término. Hace 2 días también lo cambiaron, creo. Es el nuevo término, pero no ha cambiado nada. Todo sigue siendo igual, el diagnóstico sigue siendo lo mismo, solo ha cambiado el nombre. Le han dado un nombre más apropiado, nada más. Porque he revisado el artículo y básicamente, pues, todo es lo mismo, solo ha cambiado el nombre, porque le están dando un nombre más adecuado, nada más. Porque inicialmente se pensó que el problema solo era los ovarios, pero ahora hoy en día puedo diagnosticar el síndrome ovárico metabólico poliendocrínico sin necesidad de una ecografía, ¿correcto? Entonces, básicamente te está dando la clínica de un síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Eso te está dando, esa clínica. Entonces, estos pacientes, ¿qué hacen? Resistencia a la insulina. Por eso es que si insulina, mira, la encuentras elevada y el OMAIR está aumentado, porque el OMAIR es una prueba que yo le hago a los pacientes que tienen insulina elevada para ver si esa insulina hace resistencia. Y efectivamente lo confirma. Hace resistencia. Tiene testosterona libre elevada, la globina, proteína unida a hormonas sexuales disminuida, LH elevado, FSH normal abajo, prolactina normal, TSH normal, ecografía transvaginal, ovarios aumentados de volumen con múltiples folículos, ¿no? Periféricos. Están confirmando efectivamente en este caso el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ¿correcto? ¿Qué explicaría el hiperandrogenismo en este paciente? Te dice, ¿no? Básicamente es una hiperglicemia que estimula las células TEC y básicamente reduce la producción, en este caso, de globina o es hormona fijadora de hormonas sexuales, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, vamos, estudiemos un poquito de esto. El síndrome ovárico metabólico poliendocrino, doctores, básicamente, antes llamado síndrome de ovárico poliquístico, ¿no? Que es, básicamente, es un trastorno endocrino metabólico, ¿ya? Que va a afectar a gran mayoría de las mujeres, 1 de 8 mujeres. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay una predisposición genética, hay factores ambientales, empieza con una resistencia a la insulina, por lo tanto, si hay resistencia, la insulina se acumula en la sangre, ya se conoce como hiperinsulinismo. Eso va a ir y va a afectar a los ovarios, por lo tanto, los ovarios van a comenzar a producir andrógenos, ¿correcto? Esos andrógenos van a generar una alteración en el hipotálamo hipófisis y va a producir LH elevada. Como hay estos andrógenos que producen anovulación, o sea, el paciente no ovula. Por lo tanto, si no hay ovulación, irregularidad menstrual e infertilidad. En este caso, la predisposición genética y factores ambientales, hirsutismo cutáneo, riesgo metabólico. ¿Cuál es la clínica? Es esta. El paciente hace hirsutismo, ¿no? La mujer en este caso, ¿no? Hace acné, hace alopecia, hace seborrea, oligamenorrea, anovulación, aumento de peso, ¿correcto? La causa más frecuente de hiperandrogenismo en mujeres, recuérdate que es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ¿correcto? Y los criterios siguen siendo los mismos, los criterios que vienen del 2003, creo. Rotterdam, los criterios de Rotterdam. ¿Qué te dice Rotterdam? Que necesitas 2 de 3 criterios, pero Rotterdam te da 3 criterios. 1, 2, 3. 3 criterios da Rotterdam. ¿Qué te dice el primer criterio? Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. O sea, que yo vea clínicamente hiperandrogenismo, por ejemplo, el hirsutismo. Ahora que lo vea laboratorialmente, ¿no? Que 12 básicamente encuentro
bioquímico. ¿Qué más te dice? Que la paciente tenga una disfunción ovulatoria, que no haya ovulación, que sean ciclos menstruales irregulares. Con esos dos criterios ya puedo hacer diagnóstico. ¿Necesito ecografía? No, no necesito ecografía. Pero uno de los criterios también pone a la ecografía, ¿no? Donde básicamente se tiene que contar mayor de 12 folículos. Ojo, mayor a 12 folículos, te dice. Ese es lo característico, ¿correcto? Los criterios de Rotterdam no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué cosa tengo que entender de esta enfermedad? Es que tiene un riesgo metabólico, resistencia a la insulina, hace prediabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad central, y riesgo de hígado graso, hace apnea, ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Y cuál sería el tratamiento de estos pacientes? Básicamente los tratamos con múltiples cosas. Primero, es un tratamiento múltiple, recuérdate. La base del tratamiento siempre va a ser los estilos de vida, que haga ejercicios. Luego se da anticonceptivos orales combinados. Si el problema es, en este caso, con respecto al ovario, ¿no? Si el problema es básicamente metabólico, metformina puede utilizar para la resistencia, en este caso, resistencia a la insulina. Y si el problema es que no ovula, puedo darle medicamentos para la ovulación. El primero es letrozol, es de primera línea. Este es de primera línea. Si no hay letrozol, es el clomifeno, ¿ya? Clomifeno. Eso te pueden preguntar, ¿ya? Cualquiera de los dos se da. Pero el de primera línea es letrozol, ¿ya? Clomifeno es segunda línea cuando no tengo a disposición el de primera línea. Y básicamente eso es lo que es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. No ha cambiado en nada, sigue siendo lo mismo, solo ha cambiado el nombre, ¿correcto? Entonces, doctores, con eso nos quedamos en el repaso de endocrino. Básicamente se ha tratado de abordar todos los temas y, bueno, los temas más importantes más que todo. Si hubiera alguna pregunta, me la hacen saber. ¿No hay preguntas, doctores? ¿Listo? Entonces, me retiro, doctores. Gracias por la invitación. Sí, gracias, doctor. De igual manera, gracias por acceder a hacernos un repaso de endocrino y esperamos contar pues con usted para futuras ponencias. Claro, por Y supuesto, desde luego que sí. Estaremos gracias, ahí doctor. bien. Nos vemos, nos Bueno, vemos. nos vemos, doctor. Bueno, Nos chicos, vemos. voy a pasar al post-test, por favor, complétenlo. Y también gracias por asistir. Completen el post-test, chicos. Tienen unos